Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar acerca de la reproducción sexual. Ustedes saben que existen dos tipos de reproducción, una que es la reproducción sexual y otra que es la reproducción asexual. Hoy vamos a ver la primera y la reproducción asexual la vamos a ver en clases posteriores. Entonces, inicialmente vamos a describir la reproducción como un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos en todas las formas de vida, además de posibilitar la formación de nuevos individuos semejantes a sus progenitores, es decir, a sus padres, y asimismo se busca asegurar la continuidad de la especie. Por medio de la reproducción de una generación a otra, se logran transmitir las características heredables, ancestrales y recientes, eh, ya sean ventajosas o perjudiciales, de los progenitores. Acuérdense que en el tema de las leyes de Mendel observamos cómo son transmitidas esas características de los progenitores a los hijos y que esas características pueden ser tanto buenas como malas y así también se pueden adquirir enfermedades, ¿cierto? También recordemos que vimos la mitosis y la meiosis. En la mitosis observamos que era realizado por las células somáticas y a partir de una célula madre se desarrollaban dos células hijas que tenían eh, una conformación exactamente igual a la célula predecesora. Sin embargo, en la meiosis no se da así. Y la meiosis, ustedes saben que la realizan las células sexuales, es decir, las células de la línea germinal, como son el óvulo y el espermatozoide. Ahora bien, el óvulo, ¿qué es el óvulo? Es una célula, es reproductora femenina y es la encargada de portar la información genética materna del nuevo individuo y nutrir al embrión también durante los primeros días de su vida. El óvulo es una célula grande, esférica y casi inmóvil, en la que podemos distinguir principalmente eh, el núcleo, esto vendría siendo el vitelo y varias membranas que la acompañan y capas de células que sirven para protegerlos. Luego, por otro lado, tenemos al espermatozoide, que es la célula sexual masculina, que está compuesto en tres partes: la cabeza, el cuello y la cola. El espermatozoide es el encargado de transmitir la información genética del padre a sus hijos y, a diferencia del óvulo, este no interviene en ningún proceso de nutrición del embrión. El espermatozoide es una célula pequeña, especialmente diseñada para tener mucha movilidad y poder superar todos los obstáculos hasta llegar al óvulo. Esto que está aquí se llama flagelo y es lo que le permite tener esa movilidad al espermatozoide para desplazarse hasta el óvulo. Entonces, como les había dicho, está compuesto en tres partes y la cabeza, especialmente, es donde está la información. La cabeza tiene el núcleo y el acrosoma. El acrosoma ocupa los 2/3 delanteros de la cabeza del espermatozoide. Esta capa está formada por unas sustancias llamadas enzimas y son las encargadas de eliminar una capa de sustancias del óvulo llamada zona pelúcida, esta que está acá. Es decir, el espermatozoide llega aquí, aquí actúan las enzimas que vienen en el acrosoma para poder ingresar. Y el núcleo es donde contiene la carga genética del espermatozoide y, al igual que el óvulo, este es una célula sexual o gameto, por lo que tiene la mitad de la información de los cromosomas que el resto de las células de nuestro cuerpo, es decir, de las células somáticas. Em, la reproducción sexual es en la que intervienen dos organismos de la misma especie, pero de sexo distinto, es decir, una hembra y un macho. Además, es necesario la unión de las células sexuales para que se realice la fecundación. Si no
hay unión de las células sexuales, no va a dar lugar a la reproducción. Este tipo para que se realice la fecundación y se forme uno o varios organismos, ¿cierto? Porque pueden ser varios. Este tipo de reproducción ocurre en organismos eucariotas, por ejemplo, en las plantas, y también ocurre en los animales. Sin embargo, dentro de la reproducción sexual existen dos tipos. La reproducción sexual directa, en la que existe interacción física entre los organismos, y la reproducción sexual indirecta, en la que los organismos no tienen contacto físico y por esto expulsan sus células al ambiente. Entonces, en la reproducción sexual directa, o también se conoce como interna, consiste en la interacción física de los dos organismos, el espermatozoide y el óvulo, donde los aparatos reproductores están en contacto. Ya ustedes saben cuáles son los aparatos reproductores. Un ejemplo claro de este tipo de reproducción son los mamíferos, en donde los machos realizan un ritual de apareamiento para atraer a la hembra y de este modo conseguir el cruzamiento entre los dos organismos. Aquí les voy a dejar unos videos para que ustedes puedan verlos. Se los voy a dejar allí en la tarea, donde van a encontrar eh, ilustraciones, por decirlo así de una forma, de cómo funciona los tipos de reproducción o cómo se dan los tipos de reproducción. Aquí van a encontrar una reproducción, apareamiento de unos leones, y acá van a encontrar cómo se da la fecundación desde el momento en el que el espermatozoide ingresa hasta que el niño nace, pero ustedes solo lo van a ver hasta donde se forma el cigoto. Listo, entonces, el segundo tipo es la reproducción sexual indirecta, ¿cierto? O también puede ser reproducción sexual externa. Y como su nombre lo dice, no implica, y como aquí lo pueden ver en la imagen, que haya una interacción física entre los dos organismos de la misma especie. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo es que esto ocurre? Bueno, este tipo de reproducción es mayormente utilizado por organismos que viven en el agua o las plantas, ya que estos tienen muy poco movimiento o no pueden moverse. Estos organismos expulsan al ambiente sus células sexuales. Cuando estas células sexuales se encuentren con las células sexuales de otro género, ocurre la fertilización, generando nuevos organismos. Un ejemplo claro de esto son las estrellas de mar, que viven en el mar y en sustratos donde no tienen tanto movimiento, así que optan por expulsar sus gametos. Entonces, aquí también tenemos un ejemplo de un pez que realiza reproducción sexual indirecta. Y por ejemplo, acá comienza: la hembra libera los óvulos, estas quedan en el sustrato, en la arena, en el fondo, y se quedan allí esperando a que el macho pase y libere sus espermatozoides. Luego que libera los espermatozoides, ocurre la fecundación, que es externa porque ocurre fuera del organismo, y se produce el desarrollo embrionario y posteriormente el individuo. Entonces, los sistemas reproductivos se distinguen además por el lugar donde se desarrolla el embrión, ¿cierto? Entonces, así los animales ovíparos, aquí tenemos unos ejemplos, ponen sus huevos en el medio ambiente, mientras que los vivíparos conservan el embrión dentro del cuerpo para que se desarrolle y se nutra. Aquí tenemos estos ejemplos de los animales que realizan este tipo de desarrollo. Otras formas de reproducción sexual son el hermafroditismo, en donde en un mismo individuo se presentan ambos sexos, por lo que se fecunda a sí mismo. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de los caracoles,
y también algunos gusanos. Aquí les dejo un link de un video también donde pueden observar cómo ocurre la fecundación aquí, cuando se presenta hermafroditismo. Y también está la partenogénesis en el que un embrión se desarrolla a partir de un gameto no fecundado. Ejemplo, lo que sucede con las hormigas y con las avispas. Entonces acá tenemos la reina produce huevos sin fertilizar y produce una cría con 16 gametos, que es este que está acá. Luego, la obrera estéril con estos, o sea, luego la reina combina su material genético con este, que es este mismo, y da origen a unas obreras con 32 gametos. ¿Por qué 32? Porque aquí tiene 16 y esta tiene 16. Entonces, hasta aquí la clase. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Espero que pasen un buen día y les voy a dejar consignado en el Classroom las actividades que deben realizar con base en este tema. ¿Vale?